Muy buenas noches, amada iglesia, amados amigos, personas que nos escuchan. Dios les guarde. Qué bueno poder, de cierta manera, ¿no? Qué bueno poder entrar a sus hogares, poder entrar a sus habitaciones mediante la palabra de Dios. Así que en esta noche vamos a continuar la serie que empezamos la semana anterior. La serie se llama Cuerpo e Iglesia, Origen, Función y Gobierno. Hoy vamos a empezar en la segunda parte, que es la función. La semana pasada vimos entonces el origen. ¿Y qué vimos del origen? Del origen vimos que el cuerpo como concepto no es lo mismo que la iglesia, que Hechos, el libro de los Hechos, habla de la palabra eclesia o la palabra iglesia, que es la iglesia en movimiento. Mientras las epístolas entonces hablaban de lo que es el cuerpo. El cuerpo como fundamento es la realidad ya consumada, invisible, posicional, porque en el cuerpo estamos nosotros posicional. Cada vez que usted escucha la palabra posicional, no es otra cosa que nosotros estamos en el cuerpo, en nuestra posición en cuanto a Dios, nuestra posición en cuanto a nuestro Padre Celestial, es que estamos en el cuerpo de Cristo. Eso es lo que la palabra establece. En el cuerpo estamos como cabeza y en el cuerpo hay un orden establecido. Entonces nadie entró por mérito propio, sino porque Dios nos entró en Jesucristo y nos posicionó dentro del cuerpo. Hoy, en esta noche, partiremos desde esta verdad, pero entonces debemos nosotros empezar en esta noche haciéndonos una pregunta distinta pero real. Y la pregunta que deberíamos o que nos hacemos en esta noche es, ¿para qué existe la iglesia? Si bien vimos el origen de la iglesia no es la actividad que nosotros vemos como tal dentro de las iglesias locales, el origen es el cuerpo, el principio de cuerpo de vida ya consumado. Tenemos entonces también que hacernos la pregunta de que ¿para qué entonces existe la iglesia? ¿Qué quería el Señor? ¿Qué buscaba el Señor cuando eh, hizo y formó el concepto de iglesia? Si por favor usted me acompaña a Gálatas capítulo 4, versículo 19, vamos a leer juntos esta porción de las Escrituras. Gálatas capítulo 4, versículo 19 nos dice, hijitos míos. Aquí tenemos al apóstol Pablo hablándole a las iglesias que se encontraban en la región de Galacia. Y Pablo, a través de una carta, les dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Escuche bien, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Yo quiero que usted, por favor, en esta noche, usted tome esa frase y la guarde en su corazón. Esa frase que dice, Cristo sea formado en vosotros. Porque esa frase me dice a mí que toda la función, eh, toda la función apostólica y todo el mover apostólico y todos los medios que Dios usó para fundar las iglesias, entendemos en esta noche que se resume en esa frase.
¿Para qué entonces existe la iglesia? Podemos muy bien decir que según Gálatas 4:19, para que Cristo sea formado en ella. A él sea la gloria y la honra y el honor por los siglos de los siglos. En estas palabras hay un dolor, pero es un dolor que no es retórico. Pablo no dice estoy preocupado, ni dice les escribo para corregir un error. Pablo dice que literalmente está sufriendo dolores de parto. Dice otra vez, por gente que ya había nacido una vez bajo su ministerio. Y el apóstol dice otra vez, porque eran personas que habían recibido el evangelio y empezaron a caminar en el principio de gracia, en el principio de vida. Y tenemos entonces que preguntarnos, ¿qué provoca en Pablo este dolor? ¿Qué provoca en el apóstol este dolor? Los gálatas habían recibido el evangelio de gracia y Cristo se había empezado a formar en ellos. Pero ¿qué sucedió? Sucedió que llegaron otros, se metieron otras doctrinas en la iglesia, se metieron otros vientos en la iglesia, se metieron cosas que parecían verdad, pero no podían estar más lejos de ella. Llegaron otros predicando y diciendo que vivir por gracia no era suficiente, que necesitaban entonces volver a la ley y añadir la gracia a la ley. Necesitaban circuncidarse, necesitaban guardar la ley. En otras palabras, necesitaban completar por obra lo que ya habían recibido por fe. Y Pablo, en el capítulo anterior, ya les había preguntado con dureza. En Gálatas 3:1, te puede leer que Pablo le dice, oh Gálatas insensatos. Dice, ¿quién os fascinó? Esa palabra fascinó. ¿Quién los embrujó? ¿Qué espíritu se metió aquí? Le dice el apóstol. Para no obedecer a la verdad. Escuche, no son palabras fuertes. Porque cuando empezamos a mezclar la obra con la gracia, dejamos de obedecer a la verdad. Salimos de la obediencia. Y sigue el apóstol diciendo, a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Quiere decir entonces que no fue argumento que los sedujo. No fue el argumento que sedujo a la iglesia de Gálatas. Fue la apariencia. Algo que se veía piadoso, que sonaba a celo por Dios, que tenía toda la textura de lo espiritual, pero era exactamente lo contrario de lo que Dios estaba haciendo en ellos. Ojo, tengamos mucho cuidado con las cosas que parecen porque suenan espiritual, pero no pueden estar más lejos de la verdad y de la gracia. Esa es la pregunta que nos va a ocupar en esta noche. La pregunta que nos va a ocupar es, ¿qué es lo que Pablo teme que reemplace la formación de Cristo? Recuerde que empezamos con Gálatas 4:19, donde el apóstol dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿A qué se refería el apóstol?
que estaba suplantando al Cristo que empezó a formarse en los Gálatas. Entiendo que el Señor también nos habla en esta noche y nos dice que está suplantando al Cristo que empecé a formar en ti y que ahora lo has cambiado por obra de hombre. Entonces, ¿qué es lo que Pablo temía? Que iba a reemplazar esa formación de Cristo. Hagámonos esa pregunta. Y más importante aún, es si eso continúa pasando el día de hoy. Necesitamos entender que hay cosas que parecen iglesia, pero no es cuerpo. Si partimos desde la última enseñanza, desde la primera enseñanza, que la iglesia tiene que estar, toda la actividad eclesiástica tiene que estar fundamentada en el principio de cuerpo, donde hay unidad, donde hay gobierno, donde hay amor. Hay mucha actividad en la iglesia, entonces, que no parte del principio de cuerpo. Lo que parece iglesia, hay cosas que parecen iglesia, pero no son cuerpo. La escritura es clara en algo que a veces preferimos nosotros no pensar demasiado. Corintios capítulo 11, versículos del 14 al 15, lo establece de la siguiente manera. Y dice, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículos del 14 al 15. El engaño no llega anunciándose. El engaño no llegó a la iglesia de los Gálatas con un letrero diciendo, aquí estoy yo para engañarlos a ustedes. No. El engaño no llega con cuernos. El engaño llega vestido de lo que ya nosotros consideramos aceptable como cultura. El engaño llega montado, Satanás llega montado sobre el sistema religioso y cultural que rodea al creyente. Porque en ese sistema religioso y cultural nadie hace preguntas. Nadie se atreve a decir, bueno, aunque yo vengo de tal o cual país, yo tengo que ser hijo de Dios primero antes de ser ciudadano de ese país. O sea, hay cosas que yo tengo que negar. Hay cosas que deben morir para que Cristo entonces sea formado en mí. Cosas de la cultura, cosas de la religión. Y lo tremendo de esto es que esa mentira no ataca al incrédulo. No tiene nada que desenmascarar en el incrédulo. Esta mentira ataca a los hijos de Dios. Porque el hijo tiene hambre real de Dios. Y el engaño no le ofrece vacío. Le ofrece una falsificación que satisface esa hambre lo suficiente como para adormecerla. Le ofrece actividad, le ofrece pertenencia, le ofrece aprobación y hasta podría ofrecer estructura. Todas estas cosas las reconoce el alma como vida espiritual, entre comillas, sin que Cristo se esté formando realmente por dentro. Hay una actividad almática que parece que es Cristo. Hay una estructura que parece que es Cristo. Hay una pertenencia y una aprobación que parece que vienen
de Cristo mismo, pero Cristo no está ahí. Por eso un hijo puede pasar años, un hijo de Dios puede pasar años funcionando dentro de esa apariencia, sintiéndose espiritual, sin que ninguna alarma se active. El sistema fue diseñado o aprovechado para no sonar ninguna alarma. Y tenemos entonces nosotros que hacernos una pregunta: ¿cómo vemos? ¿Cómo se ve esa diferencia? Hay 4 contrastes, todos ya presentes en lo que Pablo confronta a los Gálatas. Donde hay formación de Cristo, la vida crece desde adentro del creyente. Donde hay legalismo, la conformidad se impone desde afuera. La primera señal. La vida de Dios fluye desde adentro. El crecimiento de Cristo viene de adentro hacia afuera. No es una imposición de afuera hacia adentro. Segunda señal. Donde hay formación de Cristo, el Hijo recibe vida de la cabeza, que es Cristo. Donde hay legalismo, el hombre se produce, se recrea a sí mismo mediante las obras. Le estoy hablando a los hijos de Dios, le estoy hablando a la iglesia del Señor. Iglesias llenas de obras propias. Iglesias llenas de un legalismo tapado. Donde hay formación de Cristo, escuche, y este es bien importante, nadie sobresale porque se ve a Cristo. Donde hay legalismo, la marca externa se exhibe como un mérito, como el mérito de aquellos que te están pastoreando o liderando, lo que fuera. Pablo lo dice sin rodeos en Gálatas 6:13. Dice: quieren que os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. En otras palabras, quieren llevarlos nuevamente a la obra, a la ley, para enorgullecerse ellos de usted. Donde hay formación de Cristo, hay una unión orgánica que nunca contradice a la cabeza, que es Cristo mismo. Donde hay legalismo, hay un regreso a los rudimentos, al ABC religioso anterior a Cristo. Un retroceso de hijo maduro a esclavo bajo tutor nuevamente. Así que la pregunta no es si haces actividad religiosa. La pregunta es: ¿de dónde nace tu actividad? Tenemos que hacernos nosotros una pregunta. Y es que esto que yo hago en la iglesia, ¿nace de Cristo formado en mí? ¿O es conformidad que aprendí yo a producir a través de mi alma? Esta estructura me lleva a depender más de la cabeza, que es Cristo, o me entrena a depender del sistema mismo. Son preguntas que debemos hacernos, autocuestionarnos. Y la pregunta que más revela, cuando esto se detiene, cuando la estructura falla o cuando la estructura desaparece, ¿queda algo vivo por dentro o queda vacío? Porque lo genuino sobrevive. Lo genuino sobrevive la ausencia de la estructura. Pero lo que es falso colapsa sin ella. Cuando se acaban las estructuras humanas y usted estaba obrando bajo estructuras externas y no bajo la estructura del cuerpo,
entonces se cae. Habíamos visto en la clase anterior que lo que le da vida a la acción de la iglesia es el principio de cuerpo, donde está la cabeza. La cabeza es la que genera la vida de la iglesia. Pero para usted poder entrar en esa vida y moverse y que la actividad del cuerpo se refleje en la iglesia, tenemos que morir a las estructuras y a las actividades humanas. El segundo punto que vemos esta noche es el patrón, lo que el cuerpo ya es. Así que antes de hablar de función, hay que ver el patrón que la función tiene que manifestar. En el cuerpo, en el concepto, en la vida de cuerpo, ya hay una función orgánica perfecta. Cuando usted estudia y usted lee la vida del cuerpo, al cuerpo no hay que añadirle absolutamente nada. La que está en proceso y en formación es la iglesia. En el cuerpo hay una función orgánica que ya es perfecta. La cabeza ordena Cristo y trae vida. Los miembros reciben esa vida, pero no la producen, no la generan, solamente la reciben. Tenemos que aprender a recibir la vida que ya se está generando en Cristo mismo. Y en esa recepción hay una unidad tan completa que ningún miembro sobresale, porque lo único que se ve es la cabeza, que es Cristo mismo. El cuerpo es armonioso en todo lo que hace y dice, no contradice a la cabeza, no puede, porque su vida entera es la vida de la cabeza fluyendo a través de él. Esto, mis queridos hermanos y amigos, esto es el cuerpo en su máxima expresión. Esta es la perfección del cuerpo. Pero tenemos que decir con toda honestidad y claridad en esta noche que eso todavía no es la iglesia. La iglesia está en ese proceso de formación. Pero la iglesia se ha convertido en una mezcla de cosas externas, la mezclamos con el principio del cuerpo, tomamos de allí, tomamos de acá y tomamos de lo que nos enseñaron hace 15 años. Y todo eso lo metemos y lo hacemos, lo metemos en un envase y esa es la vida que vivimos hoy. La actividad de la iglesia, repetimos, tiene que ser la actividad del cuerpo. La iglesia solamente está para reflejar la vida del cuerpo. Que es usted y que soy yo, sí, pero en el espíritu. Lo que es en el espíritu ya es perfecto. Ya no hay que añadirle, no hay que quitarle. La pregunta es cómo vamos a reflejar en la tierra lo que ya somos en el espíritu. Y ahí es donde entra entonces la iglesia. Ahí es donde vemos lo que Dios está formando a Cristo, como le dijo Pablo a los Gálatas. Vuelvo a sufrir dolores de parto por ustedes hasta que Cristo sea formado. El próximo punto que vamos a ver en esta noche, vamos a hablar un poquito de Pedro. Ni siquiera Pedro podía ser fundamento. Si el cuerpo tiene ese patrón perfecto, tenemos entonces nosotros que hacernos una pregunta. ¿Sobre qué se edifica entonces la iglesia que lo manifiesta? La respuesta la da Jesús mismo y de una forma que anticipa exactamente el problema que acabamos de nombrar en esta noche. Si usted por favor me acompaña a Mateo 16, versículo 16.
una porción escritural muy conocida, pero la vamos a usar de una manera tal vez un poco diferente en esta noche. Mateo 16:16 nos dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa fue la confesión de Pedro. Pero cuando bajamos a Mateo 16:18, esa confesión la hizo Pedro de Jesús. Cuando seguimos leyendo en Mateo 16:18, dice: tú eres Pedro, le dice Jesús, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Fíjese que lo que se está edificando no es el cuerpo, es la iglesia. Porque la iglesia es la que se está manifestando. En la iglesia, en la esfera natural de la iglesia, es donde sucede todo. Todo lo que se mueve en el espíritu se manifiesta y sucede en la iglesia. Jesús responde con un juego de palabras muy interesante que el griego conserva y el español a veces pierde un poco. Jesús le dice: tú eres Pedro. Esa palabra Pedro, la palabra Petros, piedra suelta, fragmento que se puede mover. Eso es lo que significa Petros. Un fragmento que se puede mover, se puede cargar, se puede dejar caer. Y Jesús añade y dice: y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Esa es la palabra Petra, que significa roca madre, lecho inconmovible. Así que no es la misma palabra, nunca lo fue. Pedro es Petros. Y cuando Jesús habla de la roca, habla de Petra. Mateo 16:17 nos dice: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y esta palabra carne y sangre es la misma categoría que usamos para la naturaleza antigua. El hombre sin regeneración, el hombre natural, ni siquiera la confesión correcta de Pedro nació de Pedro. Entendamos esto. Fue el Padre quien la reveló. La roca nunca fue Simón el hombre. Fue Cristo mismo revelado. Pero aquí está lo que confirma el texto casi de inmediato. Y es que esa misma naturaleza antigua seguía intacta en Pedro, en ese momento de la vida de Pedro. Porque minutos después, en el mismo capítulo, Pedro reprende a Jesús por hablar de su muerte. Y Jesús le dice: mas él volviéndose dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Nuevamente vemos esa categoría, las cosas de los hombres. Jesús no solo declaraba quién era la roca. Aquí hay algo bien interesante, un poquito más profundo, porque Jesús no solamente estaba declarando que él era la roca, Jesús estaba anticipando una condición. Ese Pedro, tal como estaba, todavía no podía ser usado por Dios. Necesitaba él mismo pasar por muerte y resurrección. Negar 3 veces, ser quebrantado, ser restaurado, antes de que su vida ya no fuera carne y sangre, sino la vida del Cristo resucitado en él. Para que él pudiera entonces funcionar como piedra viva sobre la roca. Por eso el mismo Pedro, ya transformado, escribiría después en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 4 al 5, ese mismo Pedro,
el mismo Pedro que le habló a Jesús, escribió: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual. Estaba reservando la piedra angular solamente para Cristo. Quiere decir entonces, mis amados hermanos, que la iglesia no puede edificarse en la naturaleza antigua. No solamente la iglesia se edifica en la roca que es Cristo, pero tampoco la iglesia puede edificarse con personas que caminan en la antigua naturaleza, porque procede del cuerpo. Y el cuerpo, por definición, porque esto tiene que depender, proceder del cuerpo, o sea, del cuerpo de Cristo. El cuerpo entonces, por definición, no tiene su origen en carne y sangre, sino en la revelación del Padre y la vida de la cabeza. Entonces no es que la naturaleza sea insuficiente en grado, es que es una categoría completamente distinta de la que procede el cuerpo. Necesitamos entender entonces que solamente lo que procede de la naturaleza del cuerpo, el hombre es regenerado, tiene entonces la capacidad y la naturaleza de que Cristo puede empezar a ser formado en él y de cumplir con el propósito de iglesia. Eso nos lleva al punto número 4 de esta noche. Y finalmente, la función. ¿Cuál es la función de la iglesia? La iglesia tiene muchas funciones, pero su función, digamos, más básica o el llamado principal de la iglesia. Y es que el llamado principal de la iglesia es que el cuerpo se manifieste en forma de iglesia. Es que lo que Cristo consiguió en el Calvario y en la resurrección se manifieste de una forma visible en la tierra. Y a eso le llamamos iglesia. Si el cuerpo ya está en una realidad completa, invisible, posicional, edificada solo sobre Cristo, ¿para qué entonces existe la iglesia? La iglesia no existe para producir lo que le falta. Tampoco existe para construir una unidad que todavía no existe. La iglesia existe para que ese cuerpo, como principio ya real de vida y de unidad, se manifieste en la tierra, visiblemente en forma de iglesia. Por eso el llamado de Dios siempre es a morir. Pero ¿dónde realmente ocurre la muerte de los hijos de Dios? En nuestras almas. Hay un llamado de Dios a que la iglesia muera para que Cristo pueda ser entonces formado y manifestado. El principio de cuerpo no es otra cosa que el principio de vida de Cristo mismo. Efesios 4 lo describe con una precisión impresionante. Los dones del versículo 11 no hacen el ministerio en lugar del pueblo, existen para ajustar al pueblo, como quien pone en su lugar un hueso dislocado, de modo que el pueblo mismo funcione. Esa función, ese servicio, le pertenece al pueblo entero, no a 5 posiciones. Hay una obra que el cuerpo necesita hacer a favor del mismo cuerpo. Efesios 4:16 nos dice,
hablándonos del cuerpo bien concertado y unido entre sí. Fíjese usted que estamos hablando de algo que está perfecto. Dice bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas. Eso posicionalmente, espiritualmente, ya está. No hay que buscarlo, hay que manifestarlo. Dice que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Cada miembro tiene una actividad que le va a hacer bien al resto del cuerpo. Dice, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. El crecimiento se recibe de la cabeza, pero se recibe a través de los mismos miembros del cuerpo. La iglesia se edifica ella misma. La iglesia no necesita cosas externas para edificarse. Eso está profundo. Porque ¿qué es lo que vemos hoy en día? La iglesia del Señor adoptando cosas externas, introduciéndolas adentro del cuerpo. Es como si usted tomara su cuerpo y empezase a inyectarse veneno. Empezase a usar drogas y venenos y químicos, cosas que su cuerpo no produce. Así como su cuerpo natural produce cosas para mantener su cuerpo saludable, asimismo el cuerpo de Cristo produce lo que necesita porque viene de la misma vida de Dios. Note usted que dice cada coyuntura, cada miembro, según su propia medida. Nadie carga lo que no le corresponde. Nadie sustituye a la cabeza. El crecimiento no es acumulación de actividad. El crecimiento es manifestación de lo que ya vive dentro, sobre el único fundamento que puede sostener lo que es Cristo mismo. Tenemos entonces que volver a la manifestación del libro de los Hechos. Porque cuando esto ocurría, cuando Efesios 4:16 ocurre y sucede y se refleja en lo natural, entonces ocurre Hechos capítulo 2 del 42 al 47, donde decía, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Había una función sana. El cuerpo estaba, la iglesia estaba moviéndose en el cuerpo, en el principio de cuerpo. Los apóstoles enseñaban la doctrina, había comunión, no había enemistad, había comunión en el partimiento del pan y en las oraciones. Dice que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Como fruto de todo esto, el Señor entonces añadía y añadía y añadía. Nada espectacular en la superficie pareciera. Sin embargo, el Señor añadía cada día a los que habían de ser salvos. Porque la vida genuina, sin necesidad de producir apariencia, atraía. Aquí hay una realidad, aquí hay una verdad. Y es que cuando la iglesia o las iglesias están fundamentadas en el principio de cuerpo, van a atraer a ellas mismas los que han de ser salvos. Eso está tremendo. Obviamente, lo contrario también sucede. Cuando la iglesia está fuera de ese principio, no va a suceder nada. Va a suceder actividad, pero habíamos dicho que no toda actividad viene de Dios. No toda actividad se genera en el cuerpo. Mire, el alma
está llena de actividad, de pensamientos, de formas de hacer las cosas, de cultura, de proyectos. Esa es nuestra alma. Pero cuando llegamos al cuerpo, cuando el Señor nos rescata, nos saca de nuestra vana manera de vivir, nos introduce entonces en el cuerpo. No nos introducimos nosotros mismos, nos mete en Cristo. Y el llamado de Dios constantemente es a que su pueblo refleje y Cristo sea formado en él. Para eso, el alma entonces tiene que empezar a morir a las cosas que hacía antes. El alma entonces tiene que empezar a ver el reflejo de la vida interna de Dios en ella. El alma es curiosa porque el alma refleja y proyecta lo que ve. Y una característica del alma es que ella proyecta lo que ve. Cuando el alma está viendo hacia afuera, el alma va a proyectarlo de afuera. Cuando el alma se rinde y empieza a ver la vida de Cristo adentro, el alma va a proyectar la vida de Cristo. Eso es poderoso. Un alma rendida, un alma que ha muerto a sus deseos y a su forma de ver las cosas, es un alma que está lista y preparada para que Cristo sea formado en ella. Y entonces después vamos a hablar. Cuando eso sucede, entonces ya tenemos que ir hablando de la función de Hechos, capítulo 2, eso que acabamos de leer, cómo operaba y funcionaba esa iglesia en el primer siglo. En Hechos capítulo 6, versículos del 1 al 7, la función está organizada. Hechos 6:3 dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Aquí surgió un problema real y eran que las viudas estaban siendo desatendidas y la iglesia no cae en caos ni en política. Los apóstoles entonces delegan, el pueblo elige, el Espíritu Santo confirma. Vemos el pueblo, vemos la iglesia en una función, pero en una función bajo orden, sin que nadie sobresalga por encima de la cabeza. Había orden, había gobierno. El Espíritu tenía libertad. El Espíritu era el que dirigía, era el que apartaba. Pero había un orden. Hechos capítulo 13, versículo del 1 al 3, dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Vemos la iglesia enviando, cumpliendo su función. Hechos 13:2 es lo que acabamos de leer. La iglesia de Antioquía en ayuno y adoración, no en programa de estrategia, en la que el Espíritu usó para apartar a Pablo y a Bernabé. La función no se queda adentro, sino que se proyecta. Pero la pregunta es: ¿por qué sucedían estas cosas? ¿Por qué tenemos la iglesia del primer siglo como un ejemplo? Era porque era una iglesia donde la vida del cuerpo se estaba reflejando. Este es el contraste vivo que vimos en el primer punto. Esto no es un sistema montado sobre apariencia. Es formación genuina, edificada sobre la roca verdadera, manifestándose exactamente como el patrón del cuerpo,
como lo predice. Así que, mis hermanos amados, la iglesia tiene varias funciones, según hemos visto en Hechos, pero la función principal de la iglesia, para que todas estas cosas funcionen como deben ser, es que Cristo sea formado en ella. Si Cristo no es formado en la iglesia, si Cristo no es visto en la iglesia, entonces estamos operando en un evangelio completamente diferente, pero no en el evangelio de salvación. Estamos operando bajo el principio del alma y podríamos estar operando bajo el principio del enemigo también. Para concluir en esta noche, vamos a aterrizar el avión en esta noche. Pablo sufrió dolores de parto porque vio algo que se parecía a la fe y no lo era. Un sistema que ofrecía estructura sin vida, actividad sin cabeza, apariencia de iglesia sin la realidad del cuerpo. Ese es el problema. Hay cosas que parecen, pero la realidad del cuerpo no está presente. Por tanto, la vida del cuerpo no está presente. Hay vida, pero no la de Dios. Ni siquiera Pedro, con revelación del Padre, pudo ser ese fundamento mientras operaba desde su naturaleza antigua. Solo Cristo, solo lo que ha pasado por muerte y resurrección puede sostener lo que se edifica. Pero el patrón real está ahí desde el principio. La cabeza ordena y trae vida. Los miembros reciben. Nadie sobresale. Todo se mueve en unidad. Edificado sobre la roca que no es Pedro, ni tú, ni yo. Y la función de la iglesia, nuestra función, la de cada hijo, no es producir esa unidad, es dejar que esa unidad se manifieste. Si el cuerpo tiene una cabeza, ¿qué ordena con perfecta autoridad? Si el cuerpo tiene una cabeza que ordena con perfecta autoridad, entonces tenemos que preguntarnos, ¿qué significa entonces que la iglesia esté bien gobernada? Y esa pregunta la vamos a contestar en la siguiente clase, que es la parte número 3 de esta serie. Amén. Con estas últimas palabras, entonces terminamos en esta noche. Padre, te damos gracias. Gracias por este tiempo. Gracias por esta palabra. Gracias porque tú estás formando a Cristo, Señor, en tu iglesia. Porque la función principal de la iglesia no es el hacer, no es la mera actividad, es que el Hijo sea formado en ella. Te damos gracias, Señor, porque este es el tiempo donde tu verdad está siendo establecida en los corazones que tienen hambre y sed de escucharte. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén.